Una madre de familia asesinada, una comunidad en pánico, pero que salió a las calles a protestar por la muerte de esta mujer. Y cientos de versiones contradictorias acerca de un operativo de ICE que terminó en tragedia en Minneapolis. Con eso comenzamos. Así veo las cosas este jueves 9 de enero. ¿Qué tal? Les saluda Lindsay Casinelli hoy por Jorge Ramos, quien más adelante nos trae una entrevista con Rodrigo Diamante, activista venezolano, que viene para Venezuela. Es una de las preguntas que tenemos todos. Además, ¿hasta cuándo o hasta dónde llegan los tentáculos de esta dictadura férrea que hay en el país suramericano? Y la importancia de estos días claves para todos los venezolanos son algunos de los temas que ellos dos tocan. Pero comenzamos con estas imágenes que no solo son tristes, son devastadoras. Check a pulse. No! Back up! Now! I'm a physician. I don't care. We understand. We got EMS coming. I get it. Just give us a second. We have medics on scene. We have our own medics. Where are they? Where are they? How can I relax? You just killed my neighbor. You caught butter in the face. You killed my neighbor. How do you show up to work every day? How the do you do this every day? You're killing my neighbors. You're stealing my neighbors. What the man? Es el asesinato de una mujer. Es una escena dantesca ocurrida en nuestras calles en los Estados Unidos. El resultado, una víctima fatal, Renee Nicole Good, de 37 años, quien recibió disparos en su rostro y, de acuerdo con testigos y autoridades locales, la situación pues se salió de control. Vamos a escuchar la versión de Christine Noem. Law enforcement were attempting to push out this vehicle, and when a mob of agitators that were harassing them all day began blocking them in, shouting at them, and impeding law enforcement operations. ICE officers and agents approached the vehicle of the individual in question, who was blocking the officers in with her vehicle, and she had been stalking and impeding their work all throughout the day. ICE agents repeatedly ordered her to get out of the car and to stop obstructing law enforcement, but she refused to obey their commands. She then proceeded to weaponize her vehicle, and she attempted to run a law enforcement officer over. This appears as an attempt to kill or to cause bodily harm to agents, an act of domestic terrorism. The ICE officer, fearing for his life and the other officers around him and the safety of the public, fired defensive shots. He used his training to save his own life and that of his colleagues. He was treated at a local hospital, has been released, and is now with family. Más allá de lo que dice Christine Noem, conocemos otras cosas. A medida que pasan las horas, era una mamá de un niño de 6 años, tenía una esposa, también vivía en esa calle, estaba saliendo de su casa. Son muchos los detalles que se están conociendo, pero vamos a regresar a las declaraciones oficiales. El presidente de los Estados Unidos escribió lo siguiente en Truth Social. Es algo horrible de ver. La mujer que grita era obviamente una agitadora profesional y la mujer que conducía el vehículo estaba actuando de manera muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, deliberada y brutal al agente de ICE, quien aparentemente le disparó en defensa propia. La razón por la que ocurren estos incidentes es que la izquierda radical está amenazando, agrediendo y atacando a diario a nuestros agentes del orden y a los agentes de ICE. Ellos solo están tratando de hacer su trabajo para hacer América segura. Debemos apoyar y proteger a nuestros agentes del orden frente a este movimiento radical de violencia y odio. Momento de conectarnos con Carolina Ortiz. Ella no solo es la directora ejecutiva de COPAL, una organización pro-inmigrante, sino que fue testigo de este brutal acto de violencia. ¿Qué tal, Carolina? Bienvenida, Así Veo las Cosas. Qué pena que es, bajo estos términos, hablando de un tema tan triste como el que está ocurriendo, el que ocurrió en Minneapolis y, por supuesto, lo que sigue pasando, porque ya hemos visto protestas en calles del estado.
Sí, justo desde anoche empezamos a ver, después de la vigilia, que la gente se empezó a llegar, a mostrar su nivel de molestia, su nivel de coraje a lo que pasó ayer. Esta mañana también ya vimos que empezaron algunas marchas en San Pablo y sabemos que hay varios grupos organizándose con muchas actividades para el día de hoy. Te quería preguntar, ya han pasado horas desde que presenciaste este acto. ¿Has podido dimensionar lo que pasó con esta mujer? Sí y no. Siento, ahora sí que escuchando las noticias a nivel nacional, la narrativa que están poniendo, llamándole a esta persona y a las personas que están ahí terroristas, es frustrante, da mucho coraje porque estando presente y viendo por mí misma, y sé que también hay muchos videos que ya la gente ha podido ver por sí mismos, pero sí da mucho coraje, y por eso pues tomo la oportunidad de poder hablar con diferentes medios para exactamente contar, ¿no? Lo que yo pude ver, lo que el equipo pudo ver y presenciar. ¿Y qué fue lo que viste? Cuando empezamos a recibir las llamadas, somos parte de un network de diferentes grupos, más de 100 grupos ahorita, que nos organizamos para poder responder a las llamadas de la comunidad cuando hay presencia de ICE. Cuando empezamos a recibir las llamadas fue porque empezaron a haber vehículos que se estaban acercando. A los 15 minutos es cuando vimos que se estaba poniendo más violenta la situación, y minutos después es cuando pudimos ver y también cómo están los videos que le dispararon a la persona que iba en el vehículo. Desde que llegamos al espacio pudimos ver que los agentes estaban siendo muy violentos, empujando a la gente, tumbándolos al piso. Había personas que estaban simplemente ahí paradas grabando, tomando su distancia, pero los insultaban, les llamaban nombres. Entonces era bien aparente, no escondían el nivel de coraje que traían, y el nivel de violencia que estaban también provocando. Justo cuando yo estaba con el equipo dando mascarillas porque habían aventado irritantes, uno de los agentes se volteó y apuntó directamente al grupo que estaba ahí enfrente y disparó goma, las pistolas de goma, y le pegó a un muchacho de 16 años. Entonces, desde que llegamos fue mucha violencia la que estaban mostrando. Mucha agresión. ¿Qué pasa después de que escuchan las detonaciones? La gente se empieza a movilizar, se empieza a mover para tratar de seguir grabando. Una persona que estaba ahí dijo que era doctor, que él podía apoyar, que él podía ayudar. Le dijeron que no, que ellos tenían a su propio grupo que iba a venir. Le dijo, a lo menos déjame checar, déjame arrimarme. No lo dejaron. Hay varios videos donde se escucha la indignación de las personas que están ahí porque pueden ver la sangre, pueden ver que está totalmente mal, pero no dejan que la gente ayude. Se tardan al menos 15 minutos en poder traer a alguien que venga a checar. No tiene ni siquiera una camilla para poder trasladarla a una camilla, simplemente la bajan a un punto, la arrastran, la levantan, la llevan hasta una esquina donde ahí le empiezan a dar apoyo médico, pero pues desafortunadamente, como ya sabemos, ya no tenía vida. Y me imagino la tristeza, la desesperación, la impotencia que podían sentir los que estaban ahí presentes con lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasa con los agentes que estaban involucrados en la escena? Con los que estaban involucrados alrededor del carro de ella. Sí. Había agentes que se quedaron ahí cerca, había otros que se estaban tratando de, no sé, me imagino que ver cómo le iban a hacer para poder responder. Algunos no hacían nada, simplemente trataban de... Sí. ¿En algún momento hubo alguna señal de arrepentimiento después de las detonaciones de parte de los oficiales? De decir, ¿qué hicimos? No, yo personalmente yo no vi algo de preocupación, de tratar de tomar acción. No, al contrario, se veían demasiado calmados, no hicieron nada para apoyar.
y en cuanto iba llegando más la gente, más los iban insultando, los iban empujando. Entonces yo desde mi punto de vista, yo no vi nada de eso. Muchísimas gracias, Carolina, por haber estado con nosotros. Me imagino que tienes un día bastante complicado, bastante ocupado, sobre todo apoyando a la comunidad. Me voy con esta. ¿Has sido parte quizás de estos grupos pro-inmigrantes por varios años? ¿Alguna vez habías imaginado verte en una situación como esta? Yo creo que desafortunadamente sí. Minneapolis especialmente pues ha sido un lugar atacado. También vivimos lo de George Floyd. Estamos viendo lo que pasó ayer, pero han sido semanas de violencia, semanas de amenazas, semanas de personas que no han salido de su casa porque tienen miedo de salir. Entonces, yo creo que en todos estos años, y especialmente con lo que estamos viendo ahorita, ya lo veíamos venir y desafortunadamente pues ahorita estamos viviendo este momento y tenemos que organizarnos y tenemos que movilizarnos. Se queda un poco de miedo, yo tengo miedo también, pero pues tenemos que alzar la voz. Muchísimas gracias, Carolina. Me quedo con eso. Tenemos que unirnos, tenemos que movilizarnos y tenemos que alzar la voz. No nos podemos quedar callados. Muchas gracias. Gracias. A medida que conocemos más detalles de todo lo ocurrido, es imposible no sensibilizarse ante esta situación. Como madre se me entrecorta la voz pensar en lo que pudo haber pensado esta mujer, lo que pudo haber pasado en esa calle. Obviamente las autoridades están investigando, pero esas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, esas declaraciones de Kristi Noem prácticamente responsabilizando a la víctima, no son las que se escuchan en toda la nación. Desde Minneapolis, la respuesta de las autoridades locales fue contundente. El alcalde y el jefe de policía rechazaron la narrativa de seguridad y acusaron a ICE de generar miedo y caos. ICE is not here, as they state, to create safety in our city. If they were, there certainly have been mechanisms to do so. We have worked with other federal agencies to drive down gun violence. We've worked with the U.S. Attorney's Office to see some of the lowest number of shootings on record, for instance, on our north side of the city. What they are doing, what ICE is doing, is terrorizing our community. They're tearing apart families. They are coming into our city, not abiding by the law, certainly not abiding by the Constitution of the United States, and they're creating situations that are chaotic and dangerous just like this. Una comunidad aterrorizada, como lo dice ahí el alcalde y también nos los comentaba Carolina. Para esta comunidad, el dolor tiene un nombre y un rostro, y aquí le presentamos a Renette Good. En su cuenta de Instagram, se describía como poeta y escritora, esposa y mamá, y una guitarrista bastante mala, de Colorado, que estaba descubriendo Minneapolis. Durante la noche, 1,000 personas desafiaron las gélidas temperaturas y participaron en una vigilia en honor a la víctima. Aquí están las imágenes, muy conmovedoras. Son niños, jóvenes, adultos, personas mayores, que se sensibilizaron ante la pérdida de una vida humana que no puede ser justificada de esa manera tan sencilla. Hay que hacer una investigación profunda de lo que ocurrió y saber perfectamente dónde cae la responsabilidad de un acto de violencia en las calles. Vamos a continuar con más porque hay que cambiar de tema. Los venezolanos dentro y fuera de Venezuela siguen a la expectativa. ¿Qué va a pasar con el país y quién realmente está a cargo? El secretario de Estado Marco Rubio explicó que el plan de los Estados Unidos incluye 3 fases. La primera, estabilización para el país, luego la recuperación y por último la llamada transición, donde se espera se llamen a elecciones, unas elecciones que esperamos también todos los venezolanos, y aquí no hablo como periodista sino como venezolana, se hagan respetar. Una de las grandes interrogantes es qué papel jugará Diosdado Cabello en toda esta transición. Él era un ministro de Interior y una de las principales cabezas del régimen, uno de los hombres más temidos en esta dictadura. Dio esta locución el miércoles por la tarde-noche y dijo lo siguiente. Hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos. 100. Y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país.
Eso es cierto, eso es una verdad. No lo va a tapar nadie. No lo va a tapar nadie, no hay manera que eso pueda ser tapado. Y hoy el mundo lo está descubriendo de manera plena. De manera plena. Una cosa terrible, y murieron personas que no tenían nada que ver en un conflicto, civiles, mujeres que estaban en su casa, personas que estaban en sus casas, fueron alcanzados por el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas contra nuestro país. Bueno, en ese momento Cilia fue herida en la cabeza y un golpe en el cuerpo. El hermano Nicolás una herida en una pierna. Afortunadamente están mejorando de esa dolencia, pero ahí están las consecuencias de un ataque artero. 100 personas hasta ahora, 100 personas, jóvenes, muchachos empezando la vida, no tienen nada que ver, fueron asesinados. Les voy a confesar, me cuesta mucho hablar de este tema, porque él dice que hay personas inocentes que fueron ultimadas, y yo me pregunto, ¿qué pasa con esos 18,000 pesos políticos que ha tenido Venezuela durante estos 25 años? ¿Qué pasa con esos padres que perdieron a hijos, que fueron a protestar pasivamente en varias protestas masivas que hubo en las calles de Venezuela antes de la total represión? Son muchas interrogantes las que tenemos los venezolanos. Yo sé que usted, al igual que yo, las tiene. Queremos saber qué está pasando dentro de la cúpula chavista. ¿Cuál es la relación directa que hay entre Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello? Lo que sí le puedo decir, por lo que estamos viendo, es que su tono es menos combativo, que su tono es más pasivo, que sabe que algo está pasando, y vamos a ver las consecuencias de todo lo que empezó ese 3 de enero del 2026 con la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Lo que está ocurriendo en Venezuela repercute en todo el continente, especialmente en el país vecino Colombia. Justamente en la frontera se registraron manifestaciones convocadas por el presidente colombiano Gustavo Petro en rechazo a las posibles acciones de los Estados Unidos. Mientras vemos esas imágenes, el mismo presidente pues llamó a las personas a una manifestación pacífica en la calle, obviamente sintiendo la presión de los Estados Unidos y las recientes declaraciones que ha tenido el presidente de los Estados Unidos acerca de Petro. Ahí está. En otra de esas noticias, pues sabemos perfectamente que se ha dado una llamada entre estos dos líderes políticos. Esta es la llamada telefónica entre el mandatario de los Estados Unidos y el presidente de Colombia, donde el tono ha cambiado radicalmente. Esto dijo Trump acerca de la conversación con el presidente colombiano, y lo vamos a tener acá, se lo voy contando. Ha sido un gran honor hablar con el presidente de Colombia. Hablamos de la situación de las drogas y otros desacuerdos. Aprecio su llamada y su tono. El secretario Marco Rubio y el ministro de Colombia se estarán poniendo de acuerdo para pactar una reunión en la Casa Blanca en Washington en las próximas semanas. Un tono muy conciliatorio de parte del presidente Trump, al igual que el tono de Gustavo Petro, a quien quiero que escuchen. Y en la conversación toqué 2 temas para no alargarme, le dije, y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Eso pedí. Si no se dialoga, hay guerra. La prioridad es la paz. Y que sé que la paz se encuentra hablando. Y por eso acepto la propuesta del presidente Trump de hablar. El mandatario aseguró que insistió en restablecer canales diplomáticos directos para evitar una escalada mayor, y precisamente por eso el presidente de los Estados Unidos dice que Marco Rubio, quien parece ahora tener varios trabajos, incluyendo la transición en Venezuela, va a ser el encargado de hablar con el canciller colombiano para pactar esta reunión en Washington. Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro no tiene visa, seguramente le van a tramitar una de manera directa para que pueda venir a los Estados Unidos. Ahora es momento de la conversación de Jorge Ramos con Rodrigo Diamante acerca de la dictadura y tortura que ha vivido el pueblo venezolano durante las últimas 2 décadas. Adelante, Jorge. Así van las cosas, seguimos con Venezuela.
Ciertamente las acusaciones en contra de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores son sobre narcotráfico, pero quienes conocen realmente el régimen, quienes conocen la dictadura, saben que las violaciones a los derechos humanos serían más que suficientes para dejar a Maduro y a su esposa y a toda su cuadrilla de asesinos en la cárcel por el resto de su vida. Alguien quien ha luchado por los derechos humanos durante años en Venezuela es Rodrigo Diamanti. Es presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, una organización creada en el 2009 precisamente para denunciar las violaciones a los derechos humanos y los ataques a la libertad de expresión. Rodrigo me acompaña ahora aquí en el programa. Gracias por estar aquí, Rodrigo. Gracias, Jorge, un honor. Muchísimas gracias por tu tiempo y por dedicarle tantas horas a la causa venezolana. ¿Sí? Y lo seguiremos haciendo. Me sigue sorprendiendo que no veo un cambio de régimen, Rodrigo. Veo solo un cambio de dictador. Sí, esa es la frase que define este momento, ¿no? Se fue el dictador, pero la dictadura continúa. Pero yo no tengo ningún miedo al respecto, Jorge. Nosotros tenemos 25, yo tengo 24 años luchando contra esta dictadura. Comencé cuando tenía 18 años. A los 18 años vi como el 11 de abril asesinaba a una persona, le disparaba a una persona a mi lado, le ayudé hasta llevarla a un lugar seguro y cuando volteé en el mismo lugar donde yo estaba, había una persona en el suelo sin vida, justo en el mismo lugar. Y eso fue a mis 18 años y ahí entendí lo que significaba el costo de luchar contra una dictadura y sin embargo lo que decidí no fue asustarme, sino honrar a esa persona que estaba ahí, que dije, bueno, no sé si va a ser el próximo presidente de Venezuela o la persona que nos iba a liberar, así que yo voy a luchar en su nombre, porque también pudo haber sido yo. Y desde entonces he estado luchando contra esta dictadura y jamás pensé que iba a pasar lo que pasó. Jamás pensé, por ejemplo, que cuando Chávez se fuese, porque después de su muerte iba a venir una etapa mucho peor que la anterior. Jamás pensé que un tercio de la población se iba a ir del país. Jamás pensé que íbamos a vivir la peor crisis humanitaria de nuestra historia. Jamás pensé incluso que yo iba a tener, bueno, siempre pensé que podía estar en el exilio, pero estuve detenido en 3 oportunidades y que muchos de mis amigos fueron asesinados o torturados, ¿no? Entonces, nosotros vivimos lo peor ya de la dictadura y yo creo que lo peor de la dictadura ya se acabó. Nosotros, Sergio, nos enfrentábamos a un escenario terrible, que era que lo vemos al frente todos los días, que era ser como Cuba, que pasaran 60, 65 años y todavía la dictadura estuviese ahí. Y ese era mi gran miedo como venezolano. Y eso ya no va a pasar, Sergio. Pero hay chavismo sin Chávez, Rodrigo. No hay un chavismo sin Chávez, un chavismo sin Maduro actualmente todavía. Y no veo cómo va a ser esa transición. ¿Cómo sería una transición de la dictadura a un sistema democrático cuando ni siquiera María Corina Machado puede ser parte de ese grupo de transición? Mira, yo creo que nosotros no vamos a aceptar nada con lo que no estemos de acuerdo, Sergio, Jorge. Yo te voy a comentar algo. Nosotros no le tuvimos miedo a la dictadura nunca, aunque nos daba miedo, no porque no nos diera miedo, sino porque no dejamos que el miedo nos venciera. Nosotros no le tenemos miedo a esta transición, porque es que aquí el compromiso, por eso te recordé el chico que tenía 18 años, y lo ha dicho María Corina, por eso creo que nos conectamos tanto con ella, es que este compromiso no solo es por Venezuela, sino que es hasta el final, hasta que haya una democracia real en Venezuela. Es decir, ¿crees que lo peor nosotros pasó, Rodrigo? con las mismas herramientas que llegamos hasta acá, llegaremos a la nueva etapa. ¿Tú crees que lo peor pasó, que con Maduro a un lado, lo peor ha pasado? Ciertamente, eso no significa que a la vuelta de la esquina pueda haber un momento trágico en Venezuela, que Delcy o los militares puedan tomar acciones contra los venezolanos. Siempre puede ocurrir algo, siempre puede ocurrir una tragedia. Eso ha sido una constante en estos 26 años. Pero es que la otra constante ha sido que los venezolanos no nos hemos dado por vencidos. Nunca nos hemos dado por vencidos. La verdad es que esta vez contamos con el apoyo de los Estados Unidos para salir de una dictadura, o por lo menos de un dictador, aclarando, porque los métodos no violentos no fueron suficientes para salir de ese dictador. Así que, y eso lo estaremos agradeciendo de por vida. Sin embargo, nosotros seguiremos luchando hasta que la dictadura esté fuera del poder. Ayúdame a entender cómo sería esa transición. Tú y yo escuchamos, al igual que millones, al presidente Donald Trump decir que María Corina Machado no tenía el apoyo y el respeto de la gente. Él está totalmente equivocado, por supuesto. Ayúdame a entender cómo vislumbras esta posible transición y cuánto duraría.
Sí, a veces pensamos incluso para entender al presidente Trump si se refería a que no tenía el apoyo del estamento militar o del grupo militar que se encuentra en este momento en el poder, ¿no? Porque María Corina casi que tiene el 90% de apoyo popular, igual que Edmundo González. Yo creo que todo esto parte de un principio. Los venezolanos, aquí no hay un cambio de régimen, aquí lo que hay es una transferencia de poder. Nosotros tenemos que lograr que se transfiera el poder como debió darse el pasado 10 de enero del año pasado, luego de la victoria con casi el 70% de los votos que ganó Edmundo González, debió haber ocurrido una transferencia de poder que no ocurrió. Pues nosotros lo que tenemos que buscar es lograr esa transferencia de poder, de que Edmundo González pueda llegar a Miraflores, ahí donde estuviste tú, Jorge Ramos, entrevistando a Hugo Chávez, pueda llegar a Miraflores para que puedas entrevistarlo también desde ahí, María Corina Machado también, y dar comienzo a una transición. Si esa transición tiene el apoyo militar de los Estados Unidos, la vamos a necesitar, Jorge. Nosotros nos estamos enfrentando a un sistema militar que durante 25 años se plegó a una dictadura, que cometió los actos más atroces contra la humanidad y en contra de los venezolanos. Esa estructura no puede sostener un nuevo gobierno. Nosotros sin duda vamos a necesitar el apoyo militar de los Estados Unidos. Y eso no es mentira, no hay nada más difícil que una transición. Entonces, y no podemos contar entonces con esos militares, o por lo menos con el 100% de esa estructura, porque además estuvo siempre diseñada para servirle a Cuba, servirle a la dictadura de Maduro, y nosotros necesitamos apoyo internacional en ese sentido. Ahora, siempre partiendo de la legitimidad que ya existe, que Edmundo González ganó las elecciones y que María Corina Machado, obviamente, que es quien nos llevó hasta acá, va a seguir siendo la líder de todo este proceso. ¿Tú crees que se van a necesitar otras elecciones, que los resultados del 2024 no son suficientemente válidos o se sostienen? Yo creo que esas elecciones tienen que, o sea, el gobierno de transición tiene que estar liderado por el presidente electo por los venezolanos, que el 70% de los venezolanos... Edmundo González Urrutia. Edmundo González. Luego, si en 1 año, 2 años, que estén dadas las condiciones, podamos convocar unas nuevas elecciones, sí las vamos a tener que hacer. Pero el periodo inicial emana de esa transferencia de poder que ya ocurrió del 70% de los venezolanos a Edmundo González, quien es el depositario de la confianza y los votos de los venezolanos, y quien junto con María Corina Machado tiene que llevarnos a ese punto. Me has dicho que fuiste detenido 3 veces. Yo recuerdo en el 2014 fueras detenido por el SEBIN. Lo has denunciado y posteriormente saliste de Venezuela, ¿verdad? Sí, vivo en el exilio hace 10 años justamente porque también sufrí un secuestro a manos del régimen por 6 horas y tuve que irme por la frontera porque después de la prisión y el secuestro no quería saber qué venía después. Pero si alguien conoce bien de las violaciones a los derechos humanos, no solo a nivel personal, sino como testigo, eres tú. ¿Cómo torturaba? ¿Qué hacía Nicolás Maduro? Mira, yo por suerte no, gracias a Dios, yo no sé si hubiese aguantado la tortura. Yo tengo varios amigos que fueron torturados, conozco personas que están con nosotros que se suicidaron incluso en la cárcel porque no aguantaron el dolor. Desde cargas eléctricas en los testículos, desde violaciones a mujeres, las violaban. Hay incluso la jueza María Lourdes Afiuni la violaron y después le hicieron abortar y perder el hijo que iba a tener producto de la violación a punta de golpes. Asfixia mecánica, le echaban Baygon, ese insecticida para las cucarachas, se lo echaban en las bolsas de plástico y te la ponían en el cuello mientras te golpeaban en el estómago. También obviamente algunas personas recibieron, por ejemplo, yo tengo un amigo que lo llenaron en gasolina y con un yesquero lo amenazaron que lo iban a quemar si no delatado donde estaba su papá, porque estaban buscando a su papá, el alcalde de Ejido. Y así, numerosas escenas atroces que nosotros hemos visto. Varios amigos grandes como Lorenzo Salé y Vilca Fernández fueron colgados durante varios días por las esposas y en una posición de puntillas. Tengo amigos también que estuvieron en la tumba. La tumba era una cárcel que estaba 5 metros bajo tierra, donde obviamente no tienes acceso a la luz, no tienes acceso a nada, donde dormían sin ropa en unas camas de cemento y pasaban ahí con una luz muy fuerte. Yo también cuando estuve detenido tenemos una luz muy fuerte y donde completamente pierdes la sensación si es de día o de noche. Podías pasar a veces 1 mes, 2 meses sin ver a una sola persona. Puedes pasar incluso a veces 1 año sin salir a la luz del día. Y la verdad es que estas historias tan horribles solo se comparan con las peores dictaduras de la historia.
Jorge, y ha sido sumamente doloroso. Esto ya, por suerte, Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Organización de Estados Americanos, el panel de expertos lo ha denunciado, que por cierto, la Corte Penal Internacional, ahí estuvimos en diciembre y reclamamos cómo nos dieron la espalda, cómo nos emitieron las órdenes de captura a tiempo. Ahí le envié un correo al fiscal ahorita encargado de la situación de Venezuela, de justamente por no hacer su trabajo, dan espacio a acciones mucho más fuera de la institucionalidad, a veces mucho más contundentes, mucho más radicales, pero es que esto pasa porque justamente las instituciones que existen para eso, las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, no hacen su trabajo. Entonces después la comunidad internacional se queja de estas acciones unilaterales por parte de los Estados Unidos y resulta que son las únicas maneras de solventar un problema que no solo tiene secuestrado 30 millones de venezolanos, sino que también se ha vuelto un problema no solo para los Estados Unidos, sino para el resto de la región. Me has hablado sobre las torturas. Foro Penal hablaba hace solo unos días de más de 850 prisioneros políticos todavía hoy en las cárceles de Venezuela. Todavía se encuentran en las cárceles. La mayoría del equipo de María Corina Machado. Yo recuerdo que en los últimos 2 meses nos hemos levantado todos los días viendo cuál es la nueva persona que detienen. Ustedes se pueden imaginar el terrorismo psicológico para el liderazgo que todos los días meten a una persona presa. Luego hay activistas de los cuales tenemos 4 o 5 meses sin saber su estado de salud. Y no tenemos información. Hay otros que están en delicado estado de salud, que hemos pedido internacionalmente que se les dé una medida humanitaria para que sean atendidos, no se los dan. Los venezolanos estamos solos en este sentido en términos reales, Jorge. Nosotros, esto que pasó es un milagro. Pero no debería ser, Rodrigo. No había otra solución. No creo que hubiese habido otra solución para el drama venezolano. Pero no debería ser. Me sorprende muchísimo que en este momento no se esté pidiendo que haya una lista de los 852 presos políticos, y que en este momento no se esté pidiendo la liberación inmediata de todos ellos. Jorge, sí lo estamos haciendo. Entiendo que tal vez con no tanto énfasis. Primero que decirte que no lo digo de tu parte, sino por parte del gobierno de los Estados Unidos. Sí, ciertamente. Bueno, nosotros estamos justamente planificando, Jorge, ir a la Casa Blanca muy pronto a hacer una manifestación, agradecer por las acciones con la situación de Venezuela, pero sobre todo, si ellos ahorita están al mando de esta situación, lo primero que tienen que hacer es liberar a los presos políticos, demostrar que tienen ese control de la situación, de que Delcy Rodríguez realmente está cooperando. Tienen que liberar a los presos políticos, que además tengo entendido que hay varios que son americanos y que justamente son las personas que están en mayor estado de vulnerabilidad, Jorge, porque ellos son ahorita rehenes que pueden luego ser también utilizados o maltratados justamente para presionar a la comunidad internacional. Hay grandes amigos míos como Jesús Armas, que se encuentra más de un año preso, pero así como hay más de 800 presos políticos que necesitan nuestra ayuda y que son las personas que yo creo que la mayor demostración que puede hacer ahorita en Estados Unidos de que tiene un control de la situación es lograr que liberan a los presos políticos. Termino con esto. Tú has sido uno de los grandes defensores del periodismo y de la libertad de prensa. Tengo la última información que entre 12 y 14 periodistas fueron arrestados ayer en Venezuela. ¿Es peligroso ejercer el periodismo todavía hoy en Venezuela? Todos los días, mientras haya una dictadura, es peligroso ejercer cualquier cosa en Venezuela. O sea, desde ser empresario te pueden cerrar, si un chavista, un miembro del régimen no le gusta. Periodistas, obviamente son los enemigos número 1 de este régimen, igual que los defensores de derechos humanos, igual que los activistas. Todo activista, todo periodista en este momento en Venezuela, la verdad es que la mejor manera de ejercer su trabajo es de su casa, escondido, donde el régimen no sepa dónde están. Porque realmente desde hace más de un año que Venezuela está viviendo el peor periodo de persecución política, y por eso es que María Corina Machado pasó más de un año metida en una casa, porque no existe manera de ejercer ningún tipo de libertad que incomode al régimen, incluso hoy, después de la salida de Nicolás Maduro. Pero nuevamente, esto no nos tiene que entristecer, esto nos tiene que dar más fuerza. Ya pasó lo más importante que tenía que pasar. Esto es un sistema que no se puede sostener ya de esta manera. El mínimo de legitimidad que podía tener Maduro ya no lo tiene Delcy de ninguna manera, y con el apoyo de los Estados Unidos, con el apoyo del pueblo venezolano, nosotros vamos a seguir luchando hasta el final, porque Venezuela es nuestra, la vamos a liberar completamente. Y te digo algo más, Jorge, después vamos a hacer lo posible para también liberar a Cuba y a Nicaragua, porque nosotros, el compromiso nuestro, los venezolanos, créanme que lo he hablado con todos los liderazgos políticos venezolanos, de María Corina Machado, Mundo González, a todos los líderes. Nuestro compromiso no es solo con la libertad de Venezuela, es con ver un continente sin dictaduras, porque las dictaduras son un cáncer y mientras exista una, siempre puede hacer metástasis a otro país. Así que nuestro compromiso no es solo por la libertad de Venezuela, sino por un continente sin dictaduras. Rodrigo Diamantis, presidente de Un Mundo Sin Mordaza. Rodrigo, gracias por esta conversación. Gracias, Jorge. Y espero verte pronto en Venezuela libre.
Por favor, amén. Así será, cuenta con eso. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego. Ahora es momento de interactuar con ustedes porque recuerden, ustedes son parte fundamental de Así Veo las Cosas. Gracias a todos por el apoyo, gracias por estos comentarios. Y aquí comienza Gabriela Casas 8473. Siempre es interesante escuchar justamente cómo usted ve las cosas, señor Jorge Ramos. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo, Gabriela. Ojalá algún día alguno de este tipo de especialistas sea invitado por usted a dar el mismo lujo de detalles de cómo no hacen los mismos esfuerzos por detener el narcotráfico al interior de los Estados Unidos. Ahí se cambia completamente la narrativa. Pareciera que es mera magia que las drogas pasan de la frontera a las manos de los consumidores. Por supuesto, responsabilizando también a las autoridades de tener que manejar lo que ocurre dentro del territorio estadounidense con respecto a las drogas y no solamente afuera de las fronteras. Fabián Ugas 1262, buena entrevista ilustrativa sobre el fenómeno de este flagelo en México. Gracias, Fabián, por tu participación directa con Así Veo las Cosas. Y Amalia Rico 2712 dice, gracias, Jorge, por informarnos de lo que pasa en el mundo. Qué bueno que ahora no tienes límites. Eres un gran profesional. No quitas el dedo del renglón y no lo quites sobre Venezuela. Yo veo muy feo lo que está pasando. Dios nos guarde. Bueno, obviamente lo que está ocurriendo en Venezuela es confuso, es complejo y no se va a resolver de un día para otro, pero como tú dices muy bien, Amalia, ojalá Dios ponga su mano sobre ese país que ha sufrido tanto, que ha tenido que comer de la basura, donde tantos abrazos se deben entre familiares, donde a la gente le han robado su juventud, su capacidad de salir adelante. Ojalá ese sea el comienzo de algo. ¿Lo sabemos a ciencia cierta? No, pero tenemos la esperanza de que así sea. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sigan comentando aquí. Ya saben que estamos listos para seguir minuto a minuto las noticias que te impactan directamente a ti y a nosotros. No olvides de suscribirte y, por supuesto, lo más importante, compartir esta información con los tuyos. Gracias.